relación a estos apóstoles que se hacen llamar ahora mismo apóstoles de Jesucristo, ellos hacen cobros. Hello, buenas. Sí, ¿quién me habla? Soy el apóstol y profeta. Ok. Bendiciones, apóstol. Me habla el pastor Juan. Ok. Sí, apóstol, es que quiero invitarlo a una actividad en mi iglesia. ¿Cómo lo hago? Claro que sí, mi hermano. Solamente estoy cobrando $2,000. También debe pagarme un hotel 5 estrellas. Y claro, el pasaje de avión, con servicios a las habitaciones, con las mejores frutas, quesos y vinos clásicos. Ok, apóstol, entiendo. Bueno, como tú eres un producto que estás a la venta, yo te voy a pagar mi dinero. Yo quiero lo siguiente. Quiero 2 paralíticos andando, 3 ciegos de nacimiento ver, 20 almas convertidas a Cristo, 3 personas sanadas de cáncer, 30 personas bautizadas con el Espíritu Santo. Por favor, y un muerto de vuelta a la vida. ¿Está de acuerdo? ¿Cuándo ponemos la fecha, apóstol? Ay, pero qué pena con este apóstol. Dios lo siga ayudando. Vamos a ver qué tienen nuestros chicos y el pastor Alvin Carrasco en este grandioso tema, Pastor, segunda con parte. relación a estos apóstoles que se hacen llamar ahora mismo apóstoles de Jesucristo, ellos hacen cobros, tienen tarifas. Si no me deposita tanto, no puedo ir a su iglesia. Que son enviados, bueno, sabemos que ya no son enviados de Jesucristo, pero ¿cómo se vería esto delante de Dios? Mira, es bueno que nosotros nos vayamos a la Escritura. El apóstol Pablo es bastante reacio con ese tema. Pablo, incluso Pedro, y en todos sus escritos a quien siempre le escribió, le decía, tengan cuidado. El mismo Cristo en Mateo 24 dijo en 6 ocasiones diferentes, cuídense de los falsos cristos, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y muchos se autoproclamarán escogidos, porque eso es lo que significa eso, Cristo. Exacto. Se proclamarán escogidos y se proclamarán el hombre de Dios, y etcétera. Pero el apóstol Pedro le da más peso a todo esto y dice que por amor a lo material harán de vosotros mercadería. Es decir, nosotros íbamos a ser la mercancía de los mercaderes y ellos iban a venir a nosotros porque nosotros íbamos a mantener sus injusticias. Pablo decía, el Dios de ellos es el vientre y su gloria es su vergüenza. Solo piensan en lo material. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado cuando invitemos a alguien a nuestras congregaciones, y esto yo se lo digo a los pastores, tengan cuidado a quien usted invita a sus congregaciones. Si usted invita a alguien y ese alguien no va a dar de gracia lo que recibió de gracia, entonces no debe ser bienvenido en su congregación. No sería correcto drenar al pueblo, sacarle los cheles al pueblo para mantener a alguien que tú no sabes ni la vida, ni sabes dónde se congrega, solo porque él se autoproclama. Y no se sacian, definitivamente no se sacian. O sea, son millonarios. Son millonarios. Mientras más tienen, más caras son sus tarifas. Sí, muchos de ellos son millonarios. Ya el título de apóstol tú lo adquieres en un curso que hagas. El título de apóstol lo adquiere en un curso. Ahora, y es ahí donde surge una pregunta. Y yo sé que algunos de ustedes tendrán estas preguntas. ¿Quién los nombra apóstol? Porque antes Cristo los enviaba. Y la iglesia a veces enviaba misioneros, esos eran sus apóstoles. Pero hoy tú vas a un lugar, haces un curso por 3 días o por una semana y ya te declaran allí con una espada en el hombro y te declaran Sir Apóstol Eva González. Entonces, ¡ay, Dios mío! ¿Está esto correcto delante de Dios? Ya de ahí en adelante tu nombre no es Eva González, ahora es Apóstola Eva González. Es como los que fueron a la universidad, que duraron tanto tiempo y tanto esfuerzo para que al final le den el título de licenciado o de ingeniero o de doctor. Sin embargo, ellos van 2 semanas a un sitio, 1 semana a un sitio y ya salen con un título nobiliario de apóstol. ¿Y acaso el obrero no es digno de su salario? El obrero es digno de su salario. ¿Y que se agarran para sostener esa...? Claro que sí, pero quien pone las reglas no es el obrero, sino el que lo contrata. Pastor.
la Biblia dice Oigan esto. bien, pastor, repita eso, por favor. Quien pone la regla no es el obrero, sino el que lo contrata. La Biblia dice eso. Jesús estaba hablando una parábola, iba y negociaba y le decía y pactaba un salario con los que quería que trabajaran en la viña. Unos fueron a las 6 de la mañana, uno a las 9 de la mañana, otro a las 12 del mediodía, otro a las 3 de la tarde, uno a las 4. Y a cada uno de ellos pactó un salario con ellos y a cada uno le pagó el salario. Y cuando los de la mañana vinieron a protestar, él dijo, no, yo fui justo con ustedes, y ustedes y yo negociamos un salario y yo le pagué un salario. Sí, pero era un trabajo en la viña. La pregunta es como que una empresa te contrate para trabajar. El objetivo de esa empresa es lucro. El objetivo de la iglesia no. Tú tienes que dar de gracias. Si la iglesia al final te quiere bendecir, a eso es que se refiere la palabra con el obrero es digno de su salario. Si la iglesia te quiere bendecir con una ofrenda, pero no que tú le pongas a la iglesia una tarifa, porque eso es lo que tú vales. Pastor, yo entiendo ese punto, pero es un poco conflictivo, por ejemplo, un país como el nuestro, que muchos obreros van a la iglesia a tocar, a cantar o a predicar, y lamentablemente son personas que necesitan y se van sin nada. Bien, y se han pero visto en la necesidad de ponerse un salario. bien, si la iglesia no te da, gloria a Dios, porque el que te mantiene a ti es Dios y para quien tú trabajas es para Dios. Y si la iglesia te da, gloria a Dios, porque se trata de eso. A mí me han invitado a lugares donde me han dado ofrenda y yo le he devuelto, porque, óyeme, la iglesia probablemente la necesita más que yo. Y eso está bien de parte de ellos darme la ofrenda, pero está bien también de parte de mí devolverle la ofrenda. Ellos cumplieron su parte. Exactamente. Si la iglesia no te lo da, tú vas a dejar de comer porque la iglesia no te lo dé. Tu dependencia debe ser de Dios. Y no vas a bendecir a la gente pensando en lo que te van a dar, porque entonces cambia el sentido radical de lo que le lleva como Entonces, bendición. pastor, su título no va con ellos. Exacto. Porque apóstol quiere decir enviado, ¿no? Exacto. Pastor, y a la luz de la Biblia, o sea, esto es un tema que se refuta mucho y se utilizan versículos bíblicos para argumentar esto. Entonces, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, donde habla de la unidad del Espíritu, donde dice, y él, en el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, un apóstol puede argumentar que fue enviado por el mismo Jesucristo porque el Espíritu está en él y él va a cumplir la comisión de ir a predicar el Evangelio. Sí, es cierto, el apóstol argumenta esto, pero situémonos un poquito en lo que dice el contexto y en la línea del tiempo. ¿Cuántos David hubieron en la historia de Israel como reyes? Un David. Un David. ¿Ha habido más David después de eso? Rey. ¿David hizo su trabajo? Sí. Bien. ¿Cuántos Pablos han habido en la historia de la iglesia que se han escogido y enviado a predicar el Evangelio? ¿Cuántos? Uno. ¿Y ha habido más Pablo después de esto? No. Entonces, el argumento está ahí. Dios constituyó, ¿para qué constituyó a los apóstoles? Para que en el fundamento, que es Cristo, ellos marcaran la construcción y que luego de ahí en adelante todos nosotros empecemos a construir encima del fundamento que ya estaba puesto, que eran Cristo y los apóstoles. No tiene que venir otro apóstol a poner otro fundamento. Ya el fundamento está puesto. Entonces, como los apóstoles eran los encargados de poner el fundamento, una vez que el fundamento estaba puesto, ¿para qué se requerían? Para nada. Ya el fundamento estaba puesto. De ahí en adelante sería trabajo de los pastores, de los maestros, de los evangelistas, hacer el trabajo para situar, construir el templo encima de lo que los apóstoles y Jesucristo ya habían marcado. Eso es a lo que se refiere el texto. ¿Y qué acerca de estos apóstoles del Señor, como ellos se titulan, que marcan en ellos mismos, se quieren glorificar a ellos mismos? Ellos quieren atraer la atención hacia ellos, se marca mucho cuando un apóstol llega a un lugar porque todo el mundo tiene que notar que ellos llegaron. Entonces no están predicando a Cristo, se están predicando ellos mismos. Pastor, mire, lo que se siente cuando llega, le digo yo porque yo estuve una vez en esa, cuando llega un apóstol, o sea,
uno quiere hasta, bueno, ya. El ambiente es ya diferente, no. ambiente es Mire, diferente. oye, uno sueña con que sea tocar el saco que llevan Eso es puesto. idolatría. Pero Eso no se es llama que uno quiera ser idólatras, sino es que Es ellos que el mismo motivan el ambiente a ver, que sea así. claro. Incluso el culto no se da bueno hasta que un apóstol no coge el micrófono. Entonces eso es doctrina de demonio. Es así, pastor. Bien, ¿Usted no sabe? pues yo te estoy contestando. Eso es doctrina de demonio porque el único que debe ser exaltado es Cristo. El culto puede estar encendido, en gloria, hasta que coge un... No. ¿Qué es lo que le pasa? Que ustedes están sentados, pónganse de pie y revolucionan. No ha pasado nada hasta que ellos cogen. Bien. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces estoy atrayendo hacia mí el llamado que debe ser hacia Dios. Es como, por ejemplo, la adoración. Los adoradores nunca deben pensar en que ellos son el centro de la adoración. El trabajo del adorador es llevar a la iglesia a danzar con su Señor. Lo mismo que el mensajero. El trabajo del que predique, el trabajo del mensajero, ¿qué debe ser? Debe ser dar el mensaje de que lo envió. Es comunicarle al pueblo lo que le manda a decir el dueño del mensaje, no hacerse él el mensajero. Yo soy, este mensaje mío. O el pastor, el trabajo del pastor es poder llevarla a la iglesia al conocimiento del Altísimo. Poder llevar la iglesia al conocimiento del Altísimo y que la iglesia aprenda a caminar en ese conocimiento. Cualquier otra cosa sería manosear. Cualquier otra cosa sería violar a la novia, que es la iglesia. Cualquier otra cosa que el llamado de atención sea hacia mí sería violar a la novia, porque eso no fue el mandato dado por Cristo. Cristo los nombró apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para un punto específico y fue para perfeccionarlo, no para que ellos lo vean a ustedes como los superpoderosos, los Hulk, los Thor, el hombre araña. No, ustedes no son eso, ustedes son parte de la grey que Dios ha seleccionado y eso es un privilegio, poder trabajar en la grey de Dios. Dios nos ha seleccionado para que ayudemos en la santificación del pueblo, para que ellos se acerquen más a Él. Pastor, hay un punto que yo no culpo a esas personas, culpo a la iglesia, porque muchas veces llega un predicador, aunque no sea apóstol, porque estamos diciendo que el apóstol, ok, el apóstol, pero llega un profeta o llega un pastor y como ese es el pastor, la iglesia como que wow, el pastor, pero no es culpa de él, es la iglesia que lo idolatra. La misma iglesia ha hecho daño, el Señor lo dijo bien claro en Isaías: mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Culpo al pastor también porque el pastor es quien tiene que llevar a la gente al conocimiento de Dios para que eso no pase. Y la iglesia debe saber que son hombres y no son dioses. Y que como hombres fallan. Y que como hombres resbalan y se caen. Y qué duros se dan cuando se caen porque se suben demasiado alto. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Pastor, en particular, se podría decir que un requisito esencial de un apóstol es que éste comunique la verdad de Cristo cuando tiene la oportunidad de dirigirse hacia el pueblo. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que, como dice en Romanos capítulo 1, que con su impiedad detienen la justicia de la verdad de Dios? Bien, mira, hay de ellos. Y es lo que Pablo en Romano está diciendo. Hay de aquellos que con su injusticia detienen la verdad. Porque no están enseñando al pueblo. No se refiere simplemente a este tipo de cosas. Pablo en varias ocasiones habló de los falsos apóstoles y él en forma de sarcasmo decía: yo en nada tengo que menospreciar a esos falsos apóstoles. No se refería a Pedro y a los demás, a los 12 que estaban en Jerusalén. Se refería a que muchos habían entrado que se autoproclaman apóstoles de Cristo, pero no lo son. Jesús lo dijo en el mensaje a las 7 iglesias, sobre todo a la iglesia de Éfeso: tú conoces lo que son falsos, que se han proclamado falsos, pero no lo son, se han proclamado apóstoles, pero no lo son. Entonces, en este punto también estos hombres contribuyen a que el mensaje correcto de Dios no sea predicado. Recuerda que el apóstol está para construir sobre la roca.
poner el fundamento, sobre el fundamento que ya está puesto, que es Cristo, poner ellos los bloques. Ahora bien, al día de hoy siguen apareciendo hombres que tienen nuevas revelaciones, que tienen nuevas doctrinas. Y con eso lo que están es obviando aquella construcción para ellos construirla de ellos. A ese tipo es que porque dentro de las iglesias hay mucha gente que quiere ser salvo y que quiere en buena lid acercarse al Señor y darle su vida al Señor. Pero con esa forma de los pastores, apóstoles, maestros, evangelistas, de ellos atraer el mensaje hacia ellos, entonces están practicando la injusticia que no deben. Y están deteniendo la verdad de Dios por su injusticia. Y Dios va a venir en contra de ellos. El juicio de Dios se aproxima para ellos. De hecho, el texto en Romanos lo que dice es que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra ellos. Contra esos impíos que están deteniendo que la verdad, que la palabra, que Jesús dijo, mi palabra es verdad, que esa verdad sea predicada tal como está. Pastor, o sea que yo voy a leer un poco más, porque, acorde a lo que usted nos ha dicho, un apóstol era aquel que ponía los cimientos, aquel que hacía la zapata. O sea que con esos podríamos cerrar. Si nadie más puede poner una zapata, quien aparezca después ya no es apóstol. Sí, ¿y cómo se le va a poner una zapata a un edificio que ya está construido? De hecho, okay. Parte de las doctrinas, y la manera como se nos enseña a verificar los puntos doctrinales, primero, que esté en la palabra de Dios. Segundo, lo que hayan dicho los apóstoles, esto es importante, los apóstoles o los padres de la iglesia, los que pusieron fundamento. Vamos a ver qué dijeron ellos sobre este punto. Por ejemplo, tú quieres estudiar un punto específico de la Escritura, lo primero que tienes que hacer es irte a la Escritura, que dice la Escritura, y lo segundo que tienes que hacer es irte a los escritos de los padres de la iglesia, qué dijeron los padres de la iglesia sobre ese punto, para entonces tú poder tener base. Muchas de las cosas que se enseñan hoy no cumplen ni una parte, que es la de la Biblia, ni la otra, que es la de los padres apostólicos, porque ninguno dijo nada con respecto, pero tienen doctrinas de ese punto. Y eso es una doctrina fundamentada por alguien que se hizo llamar apóstol. Bueno, pastor, han sido aclaradas muchas incógnitas el día de hoy, pero nosotros quisiéramos que ya para cerrar, usted nos pudiera dar a todos los que nos visualizan un consejo respecto a cómo nosotros no juzgar, porque no buscamos con esto juzgar a aquellos que lo hacen, sino que quisiéramos que todos fueran caminados a la luz de la verdad. Entonces, ¿qué podemos hacer en cuanto a esto como pueblo de Dios, preocupados por esto? Bien, mi consejo es al pueblo primero, acérquese a un lugar donde se le predique la palabra de Dios, donde se le enseñe, donde se le desafíe con la enseñanza. Muchas de las construcciones mentales que tenemos, la mayoría de ellas a veces no tienen bases bíblicas. Lo primero es a estas construcciones mentales ponerles bases. En el estudio de la palabra y ir a un lugar donde se te predique la palabra de Dios de manera correcta. Los pastores, los líderes de iglesias, lo correcto que deben hacer es meterse en la palabra, porque muchos están esperando ir a YouTube a escuchar un mensaje para después predicárselo a la iglesia, o ir a internet a ver qué puedo hacer en internet, y estamos leyendo poco. Y lo que estamos haciendo es deshonrar al pueblo. La Biblia nos mata. Le estamos dando al pueblo comida chatarra. La realidad es que le estamos dando al pueblo comida chatarra y los estamos engordando de comidas vanas. Por nosotros no tener la gallardía y la responsabilidad y la valentía de ir a la Escritura, de estudiarla, que la Escritura nos trabaje a nosotros primero y después ir y trabajar al pueblo. Entonces, ese es mi consejo básicamente, que el uno y el otro nos metamos en la Escritura, porque de allí van a salir grandes cosas. ¡Wow! Tremendo. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse, darle like, comentar y seguir diciéndonos todos esos temas que crean una incógnita en ustedes. Hasta la próxima. Bye. Y después dice, yo vine a la escuela bíblica. ¿Quién? Framer. Nominación de apóstoles. Veamos qué nos tiene el pastor. ¿Y usted no tiene la pregunta?
Ella, Marcel se queda frisada. Porque- Porque el punto, ¿por qué a mí siempre me toca dar la primera? ¿Hay todavía apóstol? ¿Cuál fue el último o el primer apóstol? Yo creo que ese es el primer apóstol, como que no está. Veamos qué nos tiene el pastor. Está Macer, Israel, ellos... Pastor, hay mucho...